Arístides Quispe-Lope nos abre las puertas de su taller de cerámica en el sector de Perico Huayco, una casa que desde la entrada nos recibe con una diversidad de piezas de arte elaboradas a mano y a base de arcilla. Nos encontramos en el sector de Perico Huayco, donde vive el gran amauta de la artesanía nacional, Arístides Quispe-Lope. Desde que entramos a su casa, nos hemos encontrado un conjunto de piezas de cerámica elaboradas con arcilla. Además, en cada rincón podemos ver piezas maravillosas, unas concluidas, otras por acabar, de este maravilloso material. Vamos a ingresar a la casa de Arístides Quispe. Hola, ¿cómo estás? Arístides, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿ves? Bien, visitándote como siempre, Arístides. Siempre es un gusto venir a tu casa. Muchas gracias, más pase adelante. Gracias. Siempre es un placer venir a visitar a Arístides Quispe-Lope, gran amauta de la artesanía nacional, quien nos recibe con mucho cariño en su taller de cerámica. Buenos días, Arístides, ¿cómo estás? Señorita Pilar, buenos días. Gracias por la visita a este humilde taller. Bueno, acá siempre estamos cultivando la identidad cultural y nuestro arte, ¿no? ¿Desde hace cuántos años tú vienes trabajando en este maravilloso arte de la cerámica? Bueno, yo empecé desde muy joven, casi desde niño, ¿no? Porque como yo crecí casi encima de la ruina de Barque, cercanías, y yo también vivía, y por ese motivo, porque también agradezco a los grandes maestros de las ceramistas de la cultura Wari, tal vez por la motivación de ellos, por los fragmentos de la cerámica. Yo dediqué a practicar en esos tiempos como un modo de juego como niño, pero a la edad de 15 años ya recién formé mi taller, pero desde niño me encantaba la arcilla, ¿no? Aproximadamente ya tú vienes trabajando entonces 50 años, o un poquito más de 50 años. ¿Quién te enseñó, quién te motivó desde niño para que tú puedas realizar este arte de la cerámica? Bueno, yo en realidad, como desde que entré como se llama, la escuela, a la edad de 6 años, ya en aquellos tiempos como se llama, la educación era más avanzada y ya nos enseñaba en los libros de la cultura, ¿no? Entonces yo vi las cerámicas y comparando con la cultura Wari empecé de imitarlo, ¿no? Todo lo que tenía los fragmentos de la cerámica. Entonces, para conocer más las técnicas, ya claro, pasé varios maestros, ¿no? Para tomar otros conocimientos, ¿no? Por ejemplo, era mi profesor, el profesor Mauricio Lagos, que cuando estaba estudiando en la escuela de Yamoica, venía en los sábados, yo asistía a su curso, ¿no? Y los materiales llevábamos de Wari mismo. Entonces después, claro, otros maestros pasé para conocer otras técnicas, ¿no? Bien, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es la satisfacción más grande que te ha dado este trabajo de la cerámica? Bueno, para mí lo importante que siento más orgulloso y más satisfecho por lo que he aprendido, también siempre lo plasmo en mis trabajos en parte de los pasados, parte de la cultura que a veces que hemos vivido en los años que pasó, y trato de rescatarlo. A la vez también mi dedicación, mi interés es también hacer una escuela y salir al campo y enseñar a los jóvenes, a los niños, hacer transmitir ese conocimiento que tengo, ¿no? Y eso también me plasma, me siento feliz con eso, con lo que hago, ¿no? ¿Cuál ha sido el máximo galardón que tú has recibido por este arte de la cerámica? Bueno, actualmente tengo el último reconocimiento que me han dado en 2001, es como gran amauta de la artesanía peruana, ¿no? Claro, es un reconocimiento que el ministerio nos ha dado, ¿no? Pero yo con eso yo no me siento tan importante, sino que soy persona sencilla, humilde. Lo que me importa es transmitir lo que he aprendido a otros, la nueva generación, para que aprendan, ¿no? Y tus hijos veo también que están heredando este arte tradicional tuyo de la cerámica. ¿Cuántos de tus hijos practican este arte? Casi todos, porque
aunque cada uno mantiene su propio estilo, ¿no? Casi todos, porque algunos me han superado, entonces para mí es una felicidad, porque ellos son más creativos, a veces sacan nuevas creaciones, nuevos diseños, entonces tal vez esos mismos productos se han pegado al mercado, entonces ya a veces con ese mismo estilo ya tenemos posicionado, ¿no?, en el mercado, ¿no? Yo te agradezco, Arístides, habernos permitido ingresar a tu taller de cerámica y vamos a ver un poquito el trabajo que tú realizas en este taller. Arístides Quispe-Lope es un artista ayacuchano dedicado a la elaboración de cerámica tradicional en la zona urbana de Huamanga. Arístides nació en 1956 en el anexo de Huari, distrito de Quinua, pueblo famoso por sus maestros ceramistas. Luego de haber visitado el taller de cerámica del gran amauta de la artesanía nacional, Arístides Quispe-Lope, estamos en la sala de exposiciones de arte popular José María Arguedas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho para poder maravillarnos con una exposición que actualmente realiza Arístides Quispe. Veamos. La evolución de la producción de Arístides Quispe va de lo religioso a lo profano, con escenas costumbristas, personajes locales y esculturas del mundo urbano. Es importante destacar la investigación y el acercamiento a la cultura Huari, que lo han motivado a realizar algunas réplicas y obras utilitarias de esta cultura con excelentes resultados, así como la producción de esculturas con excepcional expresividad. Arístides ha recibido premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Sin importarle estos, siempre se ha sentido motivado por explorar las posibilidades que le ofrece la arcilla, los pigmentos, las temperaturas y otras técnicas de elaboración. A diferencia de otros artesanos que reciben sus conocimientos por tradición familiar, él aprendió su labor de manos del maestro Aurelio Lagos. Maravillosas obras como esta, expuestas por Arístides Quispe-Lope en esta sala de exposiciones de arte popular. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de este reportaje a este gran amauta de la artesanía nacional. Para TV Unch, informó Pilar Rojas.